Saludos, queridos hermanos. Es una gran alegría para nosotros poder compartir de nuevo un vídeo en el que podremos profundizar en aspectos tanto de la biografía espiritual de nuestra querida Pura Sánchez Maqueda, así como en aspectos sobre la obra de Jesús. La Santísima Virgen juega un papel fundamental en la espiritualidad de la obra de Jesús. Y yo diría que ella misma, la Santísima Virgen, se encargó de dejar huella y una huella profunda tanto en la infancia como en la juventud de Pura Sánchez Maqueda. Ella va a vivir una serie de acontecimientos y esto la va a marcar de por vida, sobre todo un acontecimiento sobrenatural que le influirá mucho en su espiritualidad y que a través de ella va a influir grandemente en esa espiritualidad tan mariana de la obra de Jesús. Da a prueba una carta autobiográfica que ella escribe al padre Pérez de Ayala, jesuita. Y ahí en esa carta va a quedar registrado este acontecimiento tan importante para la vida de nuestra fundadora y para la espiritualidad mariana de la obra de Jesús. Como más o menos sabe, mi vida de soltera era una vida sencilla, austera, sometida a la autoridad de mis padres, que educar no era su mayor preocupación. Eran autoritarios pero muy cariñosos, eran creyentes pero poco practicantes, tenían mucha fe sencilla como la gente del pueblo. Nos educaban la fuerza de la voluntad y nos estimulaban a la pureza interior y a la honradez, pero suavemente, hablando de otras personas. Siempre fui muy devota de la Santísima Virgen, pero era una devoción que era más bien confiar en ella de una forma natural. Estoy segura de que esta devoción sencilla, pero auténtica, es la que me ha guiado siempre por este camino tan difícil, en la vida en la tierra. Estoy segura, absolutamente segura, de que con ella nos viene la gracia para todo lo bueno y el perdón para todo lo malo, porque nuestro Señor la ama profundamente y no puede negarle nada de lo que pide para sus semejantes. Yo sé que en estos momentos difíciles ha estado a mi lado. Antiguamente era costumbre limpiar bolsos, zapatos u otros objetos hechos con ante con un poco de gasolina. Cierto día de 1947, cuando Pura tenía 17 años, estaba en su casa limpiando un bolso, precisamente hecho de ante, empapando un pequeño paño en ese poco de gasolina, cuando me quemé las manos en el año 1945, sentía unos dolores tan fuertes que me pasaba el tiempo pensando en las almas del purgatorio. Y no sé qué diría que mi hermana impresionada hizo voto de ánimas. Yo en cambio ofrecí esos sufrimientos por la persona que más quería entonces. Y recuerdo que tuve una visión rápida de una virgen muy joven, alegre y sonriente, seguida de paz y fuerza para resistir el dolor. Yo creí que sería cosa de la fiebre o de las medicinas, pero ahora que tengo más experiencia, sé por los efectos que le siguieron que no lo fue. Estos deseos de generosidad y amor al prójimo y esta fuerza que se nota dentro y que no está en nuestra mano conseguir es la mejor prueba de autenticidad de estas cosas sobrenaturales, y esto acompañado de una humildad que nos hace vernos tal como somos. Este hecho marcó profundamente a Pura, y tanto es así
que años más tarde, cuando el Señor le inspire la fundación de la obra de Jesús, ella entenderá con mucha claridad que uno de los rasgos de la espiritualidad de la obra ha de ser su carisma mariano. El amor a la Santísima Virgen se vive de una manera muy intensa en la obra de Jesús. Ella repetía a sus obreros que la Virgen María fue la primera obrera de la obra de Jesús, de la obra de la salvación. Y porque por lo tanto nosotros, si queríamos ser buenos obreros, teníamos que mirar mucho a María, aprender de ella, amarla mucho. De ahí, como dije antes, el gran amor y el carisma mariano tan fuerte que nos ha marcado a todos los obreros en la obra de Jesús. Y diréis, ¿y cómo lo concretáis? ¿Cómo vivís este carisma mariano? Pues mirad, de una manera muy especial, con la consagración de cada uno de los obreros a la Santísima Virgen. En el itinerario que tenemos que seguir cuando nos vamos formando en la obra de Jesús, uno de los pasos más importantes será este: consagrarse a la Santísima Virgen. Desde ese momento el obrero sabe que pertenece completamente a ella y vivirá su vida de obrero siempre de la mano de María. Os emplazo al próximo vídeo, donde seguiremos profundizando en otros aspectos muy interesantes. Seguro que os gustarán. Hasta el próximo.